Porque trabajamos en actividades que fortalecen el medio ambiente. En Verdes en la Calle, esto es EcoGreen. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 9:12. Sintonizas el 106.9 FM Radio. Esto es Verdes en la Calle, en su episodio número 76. Damas y caballeros, chicos y chicas, para todos y todas, vamos a desarrollar contenido de valor. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Para quienes ya están bien despiertos desde muy temprano, bajo la frecuencia del 106.9, actualizándose con temas muy importantes. Gracias a Francisco Gómez por dejarlos bien despiertos. Él es el director de programación de esta emisora que siempre les brinda el contenido de valor que ustedes quieren. Y acá en el espacio de Verdes en la Calle, el primer programa en pro del medio ambiente y la salud humana en la radiodifusión salvadoreña, vamos a hablar sobre un tema que es muy pero muy importante, algo que llama mucho la atención desde que lo anunciamos en las redes sociales. Pero antes, gracias a los amigos de Agdisa, queremos hablarles sobre el control del estrés por calor. Los empleadores deben reducir el estrés por calor en el lugar de trabajo mediante el uso de controles de ingeniería y administrativos. En las prácticas laborales, un control de ingeniería podría ser un cambio en el diseño del lugar de trabajo, que éste reduzca la exposición al calor. Los controles administrativos son cambios en las tareas o los horarios para reducir el estrés por calor. Si usted quiere mayor información, puede contactar a Grupo Agdisa. Ellos son acreditados y les atienden al PBX 2274-7139 o búsquelos en su sitio web www.agdisa.com, en Facebook como Agdisa El Salvador y en LinkedIn como Agdisa. ¡Qué bien! Luego de esa información ya avanzamos 2 minutos de contenido. Le damos la bienvenida a una amiga de la casa. Ya ustedes la identifican a quienes nos siguen a través de la señal de Facebook. Ella es Gabriela Godínez, psicóloga corporativa de Laboratorios Pile, quien viene siempre con mucha información para todos nosotros, más en este día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días a toda la radio audiencia. Pues para nosotros es un gusto acompañarlos un mes más de Laboratorio SPY para venir a hablar acerca de cómo debemos de cuidar nuestra salud mental, y pues hoy traemos un tema súper interesante. No, y es que desde ayer que lo anunciamos, este tema en las redes sociales, en la página de Facebook de Verdes en la Calle, muchos usuarios estuvieron haciendo preguntas, algunas vienen incluidas en lo que vamos a estar conversando. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Saben, cumpliendo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que es de la salud y bienestar, nosotros llevamos una agenda que la ha trabajado Gabriela para desarrollar el contenido que vaya dándonos a conocer qué estamos viviendo o cómo podemos enfrentar lo que nos afecta. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo enfrentar la depresión. Sí, creo que es un problema real a nivel nacional, a nivel mundial. Pues ya se veían casos dentro de la parte clínica, ya se veían casos antes de pandemia, pero ahora post pandemia pues es algo que ha incrementado bastante. La tasa ya es un poco más alta. Sí, es más alta, se ve, son de los casos más frecuentes que se tienen dentro de la parte clínica, ¿verdad? Dentro de la consulta son de los casos más frecuentes que se da. Y pues es algo que la mayoría hemos sufrido, tal vez no como un trastorno, pero sí como una crisis. Así que es importante también que aprendamos en esta mañana, pues como ya decimos, si hay preguntas que nos las puedan hacer, y pues va a ser un gusto poder responder y ayudarles. Vaya, las preguntas pueden hacerlas llegar a través del número de WhatsApp 76168383. Y para iniciar en el contexto, ¿podría darnos la introducción, Gabriela, sobre qué es la depresión y cómo puede evolucionar en el ser humano? Claro, pues es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza profunda o la pérdida de interés por aquellas actividades que constantemente nos gustaban hacer y nos motivaban a hacerlas. Entonces, eso es totalmente como la descripción que pues se dice, ¿verdad? Y que se tiene de lo que es una depresión. Entonces, ¿qué pasa? Pues puede durar meses,
puede durar años sin un tratamiento adecuado. Pero se caracteriza principalmente por 3 síntomas. El primero es la tristeza, que son como los más comunes. La tristeza, ¿qué pasa cuando empezamos a ver tristeza? Esa sensación de melancolía constante y duradera. Porque es importante diferenciar. Es algo que creo que tenemos que abonarlo, porque muchas veces venimos y decimos, ay, es que anda depre. Pero no, tal vez es una tristeza profunda. Entonces es importante el saber diferenciar entre un concepto que es la depresión y la tristeza. La tristeza es una de las emociones primarias, principales, que es importante el poder aceptarla. Porque muchas veces es como, sí me siento triste, pero no lo expreso, no lo verbalizo. Entonces, volviendo a los 3 síntomas que presenta la depresión, primero, como les mencionaba, la tristeza. Luego tenemos la falta de interés, que ahí empezamos a ver desmotivación, las pocas ganas de hacer actividades que nos gustaba realizar. Se pierde mucho la motivación de arranque en esta fase. ¿Cuál es la motivación de arranque? Es aquella con la que todos iniciamos en enero y con la que estamos terminando esta semana, porque sabemos que la mayoría vamos de vacaciones. Sí, y dicen que los gimnasios ya están llenos otra vez. Es esa motivación de arranque que nos permite el iniciar algo, una actividad, un proyecto. Entonces se pierde. La motivación de arranque. Sí, se pierde esa motivación y empezamos a ver esa falta de interés. Muchas veces por la vida, muchas veces por las actividades, por el trabajo, por la familia, y se empieza a encerrar la persona en sí misma. Y luego tenemos también la incapacidad para disfrutar la vida, que esta va acompañada de trastorno de sueño, ya sea que la persona duerma demasiado, más de 8 horas, que no es normal, ¿verdad? Más de 10 horas y que solo pase dormido, o tenga insomnio. O también podemos verlo en la alimentación, que la persona coma demasiado y coma específicamente cosas como chocolate, pasta, dulces. ¿Por qué? Porque hay una depresión. O también la pérdida del apetito, que también lo podemos ver bien marcado. Y pues es una enfermedad que afecta mucho cuando no se tiene la compañía adecuada y el tratamiento adecuado. Tomando esas palabras de la compañía adecuada o lo demás, podemos decir que la mayoría de las personas experimentan la tristeza, lo mencionó, que en algún momento es como respuesta a situaciones de las pérdidas, que sí. Ya hemos hablado de eso en otros episodios y lo entendemos muy bien, como una persona cercana o por problemas de trabajo, en esa pérdida se puede ver afectada. Y hablando de la palabra afectada, podemos decir que 1 de cada 6 personas, si tomamos una media así, sufre en algún momento de su vida la depresión. Sí. Solo que no podemos decir en qué edad específico está eso. Sí, claro, porque hay diferentes tipos de depresión. Y es donde ahí empezamos a ver de qué edad. No hay una edad específica. El DSM-5 no define una enfermedad específica donde podemos decir ahí hay depresión. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que va a afectar emocionalmente. Y puede afectar en cualquier etapa de la vida, ya sea en la adolescencia, en la adultez, generalmente en la adultez, ¿verdad? O en adolescencia también. Hoy tenemos casos, hay muchos casos en la parte clínica que adolescentes que están presentando depresión. Cuadros muy grandes. Y cuadros grandes. Por ejemplo, en nuestro país hay una generación que creció con una madre. Hay un abandono de parte del padre. Entonces, la madre siempre ha sido ejemplo, y lo seguirán siendo todas las mujeres así, porque a pesar de sufrir una depresión que ellas nunca quizás se lo trataron, sacaron adelante a sus hijos. Y numerosas familias, o sea, padres que se fueron por buscarles un mejor futuro, dejaron acá a su familia, y madres que criaron 10 hijos, 7 hijos, 5 hijos, o tan solo 1. Pero en nuestro país las mujeres tienen que luchar por todo ello. Sí, claro, y bueno, en el embarazo que se pasa, ¿verdad? La depresión postparto, que no es después de haber tenido al niño, sino que muchas veces desde que la mujer concibe a ese bebé,
puede empezar la depresión postparto. Tenemos el concepto a veces de que es después, cuando ya viene el bebé, pero no necesariamente. No necesariamente es cuando ya está ese bebé en brazos, sino que también desde la concepción podemos empezar a ver ciertos índices de que la madre pueda tener depresión. Más que estamos en el mes de marzo y esto nos lleva a reforzar estos temas. Claro, en el mes de la mujer. Sí, entonces acá yo puedo preguntarles y sé que mucha audiencia quiere saber esto que voy a preguntar, porque es una de las que nos hicieron llegar a través de la página de Facebook cuando lo anunciamos, el episodio número 76, que hablar sobre cómo enfrentar la depresión. La pregunta común fue, ¿qué tipo de depresión hay? Esa fue la pregunta que le puedo decir que la mayoría de seguidores y audiencia ha preguntado. Creo que la depresión, cuando hablamos de depresión, de verdad que tendríamos que pasar un montón de episodios para poder resolver. Es un tema bastante largo, complejo y que hay que saberlo identificar. Pero si lo hacemos como un juego de video donde podemos decir qué nivel podemos hablarlo, leve, moderada o grave. Pero podemos enfocarnos en dos específicamente. La primera, que es la depresión exógena, que es esa externa. Es todo aquello externo, circunstancias o factores que pueden, por ejemplo, la pérdida de la pérdida de una pareja, la pérdida de empleo, la pérdida de un familiar, la pérdida de un animalito, de un perrito, de una mascota, afecta también. Y esto nos lleva a procesos de depresión. Claro, son procesos según va a depender de cómo la persona reaccione a los cambios del entorno. Va a depender de cómo esta persona va a reaccionar ante esa dificultad, para saber en cuánto tiempo va a caer, si va a caer en 6 meses, si va a tener una depresión de 1 año, 2 años, 3 años. Todo va a depender qué tan aferrado esté a ese factor que esté causando depresión. Entonces, ese es el primero, que generalmente es el que más lleva a consulta psicológica. ¿Por qué? Porque, creo que la mayoría hemos perdido empleo, a un familiar, una pareja. Otros con la metodología del emprendimiento, que se van estancando, que no ven el resultado de corto plazo como estaba planeado. Claro. Y sí, ellos se ven afectados. Sí. Y hay algo que llama mucho la atención en nuestro país, es que luego de lo que usted siempre nos ha enseñado, de la pospandemia, porque ya es otra generación esto. Sí. Ya podemos verlo de esta forma, y es que la afectación del sueño, sin pandemia también, por la misma ansiedad de estar en una cuarentena o un encierro, muchas personas sus niveles de ansiedad crecieron tanto. Ahora el trastorno del sueño ya es más que una realidad, es como un asesino silencioso, podríamos decirlo. Sí, y como les mencionaba antes, o sea, la depresión puede, dentro de los 3 factores, puede tener o puede darnos alteraciones de sueño. Wow. Insomnio horriblemente, o pasar dormido todo el tiempo, y es una de las principales características que empezamos a evaluar, claro, con tiempo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, llega alguien y empezamos a ver que ya 1 mes, 2 meses, y duerme más de la cuenta, come más de lo que ya ha comido. O sea, ahí es donde nos empezamos, es un parámetro para empezar a decir, bueno, ¿qué está pasando en esta persona? Y ojo, para esos tips para la radio audiencia que posiblemente tengan a alguien, un conocido o dentro de la familia, o nosotros mismos podemos ser esas personas, porque a veces decimos, no, es que quizás el cansancio, lo atribuimos a otras cosas que no, en realidad hay una depresión. Pero volviendo a la pregunta, el otro tipo de depresión también es la endógena, que se caracteriza, esta es más que todo de partes neuroquímicas, es por alteraciones neuroquímicas, y son alteraciones ya cerebrales que nos pueden llevar a estados de depresión. Y es por eso que a veces en estos tipos de personas, que no es como tan común, ya con ellos sí hay que hacer otros estudios. Wow. Porque ya tenemos que ver qué partes están afectadas, por qué no hay, por ejemplo, un tratamiento totalmente diferente. No es el mismo
con la parte de presión exógena. No va a ser la misma, porque aquí en la exógena sí podemos todavía prevenir la parte del fármaco con la parte de la terapia individual, ¿verdad? Con diferentes técnicas. Pero ya el otro tipo de presión, que es endógena, esa sí ya necesita la parte médica, totalmente farmacológica, o sea, de verdad necesita el medicamento y el acompañamiento de una también de un terapeuta. O sea que acá podemos decir que en esta ya podemos decir de síntomas físicos. Ya son más que todo neurológicos. Ah, ok. Son síntomas neurológicos que afectan a esa persona. De verdad que en este tipo es poco la población, son bien contadas. Pero sí hay casos. Pero sí hay casos, sí hay casos. Pero es muy poco. El otro tipo sí, en ese sí es como la mayoría de poblaciones estamos ahí. Estamos ahí en esa tasa. Estamos en esa tasa. Interesante. Son las 9:28. Hoy es un día muy importante porque algo maravilloso les puede ocurrir y es el mes de marzo. Las vacaciones ya están próximas y hay que tener cuidado con el calentamiento global, el estrés térmico calórico y la salud humana. Es muy importante y gracias a los amigos de Agdisa les vamos a comentar de las señales del agotamiento por calor. Esto incluye una gran sudoración, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, debilidad, sed, irritabilidad, temperatura corporal elevada y disminución de la producción de orina. Para mayor información, contacte a las personas acreditadas. Grupo Agdisa a su PBX 2274-7139 o búsquelos en su sitio web www.agdisa.com o en Facebook como Agdisa El Salvador y en LinkedIn como Agdisa. Sintonizas el episodio número 76 de Verdes en la Calle a través de